Problema 1 de la relación 3 de problemas de ingeniería química. Determine a. La temperatura de un vapor saturado a 7 kg fuerza por centímetro cuadrado. ¿Qué cantidad de calor cede al condensar 1 kilo del mismo? Si se calentase el vapor añadiendo 60 kilocalorías por kilo, ¿en qué condiciones queda el vapor? B. Las condiciones de un vapor que contiene 750 kilocalorías por kilo y se encuentra a una presión de 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y C. El resto de características de un vapor de título 0,9 que está a una presión de 8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, en este problema que vamos a realizar, el número 1 de la relación 3, el primero de sus apartados dice que hemos de determinar la temperatura de un vapor saturado que está a 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Luego dice qué cantidad de calor cede al condensar 1 kilo del mismo. Y si se recalentase añadiendo 60 kilocalorías kilo, ¿en qué condiciones queda ese vapor? Este es el apartado A del problema 1. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que siempre vamos a utilizar los datos de las tablas de vapor de agua saturado que se entregan junto con la relación de problemas. Aquí voy a poner solo un ejemplo, pero más adelante lo único que haré será tomar datos de estas tablas. Según observamos aquí, nosotros podíamos, bueno, igual que aquí entramos por temperaturas, podíamos entrar por presiones, porque también hay otras tablas donde se entra por presiones. Aquí siempre vamos nosotros a hacer uso de la temperatura o de la presión, como es natural a una temperatura o a una presión corresponde siempre la otra variable, porque estamos hablando de vapor de agua saturado. Aquí hay unas condiciones, pues la densidad del líquido, el volumen específico del vapor, pero bueno, a nosotros eso no nos interesa, y lo que nos interesa son las condiciones de entalpía. Entonces la entalpía del líquido siempre va a ser esta la que corresponda y esta la entalpía del vapor. Así que nosotros cuando digamos, pues tenemos unas condiciones de tal temperatura o de tal presión, pues nos vamos a las tablas y automáticamente cogemos los datos de entalpía del líquido y del vapor. Y si conocemos una variable, por ejemplo la presión, tomamos los datos de temperatura. Y si conocemos la temperatura, pues cogemos los datos de presión. Simplemente vamos a hacer eso. Bien, en este caso nos dice el problema que a 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y lo sacamos de las tablas, por una presión de 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, le corresponden unos datos de temperatura, de saturación de 164,17, una entalpía del líquido saturado de 165,6 kilocalorías por kilogramo y una entalpía del vapor saturado de 659,4. Bien, pues con estos datos nosotros lo primero que nos dice es la temperatura. Ya tenemos la temperatura, 164,17 grados. Luego nos dice el problema en el caso de que condensase 1 kilo de vapor. Pues el calor latente de cambio de fase será igual a la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Entonces, en ese caso salen 493,8. Esas son las kilocalorías
que se desprenden por kilo de vapor que condensa. Luego nos dice el problema que le añadimos 60 kilocalorías, con lo cual tendríamos una entalpía de vapor recalentado que sería igual a la entalpía del vapor saturado más 60. Eso tiene un valor de 719,4 kilocalorías por kilo, que como es natural se corresponde con un vapor recalentado. La entalpía del vapor recalentado es igual a la entalpía del vapor saturado más el calor sensible de recalentamiento, que corresponde a la capacidad calorífica del vapor por la temperatura a la cual está ese vapor recalentado menos la temperatura del vapor saturado. Hay que tener en cuenta, que ya hemos prefijado anteriormente, que la capacidad calorífica que vamos a darle al vapor, y la vamos a suponer constante, como es natural la capacidad calorífica es variable un poquito con la temperatura del vapor, pero nosotros vamos a suponer constante una media de todos los valores que hay tabulados, y le vamos a dar un valor de 0,49 kilocalorías por kilogramo y grado centígrado. Este va a ser el valor constante que nosotros vamos a utilizar siempre para el vapor. Y siempre lo vamos a mantener ahí. Por lo tanto, una vez que ya sabemos el valor de la capacidad calorífica del vapor y sabemos la temperatura del vapor saturado, podemos determinar despejando la temperatura del vapor recalentado. Temperatura del vapor recalentado, por lo tanto, será igual a 60, que son las kilocalorías que le hemos añadido, partido por 0,49 más la entalpía del vapor saturado, que era, la temperatura del vapor saturado, que era de 164,17, resultando que la temperatura de ese vapor recalentado es 286,62 grados centígrados. Esta es la temperatura a la que está el vapor recalentado una vez que al vapor saturado le hemos añadido 60 kilocalorías por kilo. El apartado B del problema dice que hemos de determinar las condiciones de un vapor que contiene 750 kilocalorías por kilo y se encuentra a una presión de 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, una presión de 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y una entalpía de 750 kilocalorías por kilogramo. Bien, a la presión de 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, de las tablas de vapor de agua, se determina que la temperatura del vapor saturado es 151,11, la entalpía del líquido saturado es 152,1 kilocalorías por kilogramo y la entalpía del vapor saturado es 655,8 kilocalorías por kilo. Como en este caso H es mayor que HS, eso indica que estamos con un vapor recalentado.
Bueno, como tenemos un vapor recalentado, vamos a determinar a qué temperatura está ese vapor. Ya hemos visto anteriormente que si nosotros restamos HVR menos HVS, que en este caso sería 750 menos 655,8, eso es igual a la capacidad calorífica del vapor por la temperatura a la que está ese vapor recalentado menos la temperatura del vapor saturado, con lo cual podemos determinar entonces a qué temperatura está ese vapor recalentado. Entonces la temperatura del vapor recalentado va a ser igual a 750 menos 655,8 entre 0,49 y más 151,11. Y eso sale un valor de 343,35 grados centígrados. Con lo cual ya sabemos a qué temperatura está ese vapor recalentado. El apartado C de este problema nos dice el resto de características de un vapor de título 0,9 que está a una presión de 8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, una presión de 8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y título 0,9. El decir que un vapor tiene un título de 0,9 significa que el 90% está en forma de vapor y el 10% está como líquido. Como es natural, los dos están a la temperatura de saturación. Entonces, nosotros nos vamos a las tablas de vapor saturado y determinamos que a 8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado le corresponde una temperatura de ebullición del vapor de 169,61 grados centígrados, una entalpía del líquido de 171,3 kilocalorías por kilogramo y una entalpía del vapor saturado de 660,8 kilocalorías por kilogramo. Por lo tanto, como es vapor que está condensando, que está parcialmente condensado, la temperatura a la cual está ese sistema son 169,61 grados centígrados. O sea, eso ya está claro. Pero claro, ahora a la cual está ese vapor, pues será igual a la entalpía que tenga el líquido saturado más el calor latente de cambio de fase por el título, o sea, la cantidad de vapor que tiene ese sistema. Pero además, como sabemos, lo que es el calor latente será igual a HS más H mayúscula, que es la entalpía del vapor saturado, menos la entalpía del líquido saturado, por el título, que es 0,9, con lo cual nosotros, si aquí ya despejamos, nos queda que HV será igual a HS por 0,9
más, vamos, la entalpía del vapor por 0,9 más la entalpía del líquido por 0,1. Y esto, como ya conocemos la entalpía tanto del líquido como del vapor, pues operando sale que ese vapor está a 611,85 kilocalorías por kilogramo. Ese es el contenido que tiene, está a 169,61 grados centígrados y la entalpía de ese vapor es de 611,85 kilocalorías por kilo. Supongamos ahora el caso de que tenemos un vapor de 700 kilocalorías por kilo a una presión de 8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En esas condiciones de 8 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado tenemos la temperatura de vapor saturado del líquido, vamos, la temperatura de saturación y las entalpías tanto del líquido como del vapor aquí, por lo tanto no las voy a copiar. Como 700 kilocalorías son mayor que 660,8 kilocalorías, es un vapor recalentado, por lo tanto vapor recalentado. Vamos a determinar la temperatura de recalentamiento. La temperatura del vapor recalentado será igual a la entalpía del vapor recalentado menos la entalpía del vapor saturado partido por 0,49 más la temperatura del vapor saturado, que es 169,61. Con lo cual sale que la temperatura de ese vapor es 249,61 grados centígrados. La temperatura del vapor recalentado. Si a este vapor ahora le retiramos 100 kilocalorías por kilo, nos quedaría un vapor con 600 kilocalorías por kilo, con lo cual está parcialmente condensado. Porque su entalpía es inferior a la del vapor saturado. Al estar parcialmente condensado, vamos a determinar cuál es el título ahora de este vapor. Así, la entalpía de este vapor, como ya hemos visto antes, será igual a la entalpía del vapor saturado por el título, que voy a llamar X, más la entalpía del líquido saturado por 1 menos X. De tal forma que, como conocemos las entalpías, estos son 600, HVS era 660,8. Y la del líquido saturado 171,3. De aquí fácilmente podemos sacar
el valor de ese X, y es 0,88. Con lo cual el 88% es vapor saturado y el 12% es líquido saturado. Y de esta forma pues ya terminamos este problema.